Pues mucho que hablar sobre las vacunas, mucho que informar, mucho que desmitificar, y nos acompañan para ello, como cada lunes, Víctor Aramburu y Mario Campa, a quienes le damos la bienvenida. Mario, Víctor, buenas noches, ¿cómo están? Hola, bien, gracias, buenas noches. Los dos al mismo tiempo, como alumnos. Sí. Mario, comenzamos contigo. De entrada, pues una guerra con respecto a la información de las vacunas que nada más genera confusión y puede generar caos. Y por otro lado, pues parece que no hay un entendimiento completo de que estas vacunas siguen en fases, pues no como de medicamentos que llevan años en el mercado y se sigue aprendiendo de cómo están funcionando y se siguen creando mecanismos para que su eficacia pues sea la mayor, sea la mejor. Sí, por supuesto que parte de ello es lo que actualmente se está debatiendo, ¿no? Lo más importante finalmente es el porcentaje de personas que una vez vacunados terminan siendo hospitalizados, y esa es pues cero, ¿no? Habrá algunos casos, un porcentaje mínimo que puedan complicarse, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas tienen excelentes resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que seguir con las campañas de vacunación, y en algunos países pues han tenido efectos muy buenos, específicamente en dos, en Israel y el Reino Unido, donde han logrado llevar los casos a prácticamente cero, ¿no? Al menos las defunciones están en niveles muy, muy bajos. Ahora, por el otro lado, en Chile, la pugna con Sinovac surgió en Chile porque dicen, bueno, si son tan buenas, ¿por qué estamos viendo tantos casos en Chile? En gran parte tiene que ver con que se empieza a implementar esta campaña de vacunación, y entonces, pues finalmente los gobiernos abren todo, las poblaciones se relajan, y en particular los jóvenes son los que empiezan a adquirir la enfermedad. Y finalmente hay cierto porcentaje de adultos mayores que no se vacunan por X o Y razón, y además hay cierto porcentaje de personas entre finalmente 40 a 60 años que aún faltan de vacunar. Entonces, si se abre de repente la movilidad, pues todavía va a haber casos y va a haber defunciones, ¿no? Importante lo que dices. Por un lado, se relajan las medidas de sana distancia, las medidas sanitarias, y por otro lado, pues también tomar en cuenta que las vacunas finalmente lo que atacan es la posibilidad de contraer gravemente la enfermedad, no necesariamente de contagiarse, y en el caso de Chile lo que está sucediendo es que siguen existiendo casos de contagio. Lo menciono porque, curiosamente, lo que vemos, digamos, en las campañas de información, lo que ha corrido más como información es justamente la parte que amplifica el nivel de efectividad de las vacunas en cuanto a que se sigue contagiando la gente, y ahí creo que sí es importante entender como qué podría haber detrás de esa amplificación, Víctor. Sí, fíjate que ahí tenemos como dos. En un caso incluso tenemos un estudio, bueno, una suerte de experimento natural, y en otros casos podemos hacer una comparación. Digo, la más que podemos hacer es, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Comparar los casos de Brasil y de Chile, que ambos países están experimentando una tercera ola, entonces se han incrementado los contagios. Sin embargo, sí hay una gran diferencia, y digo esto, utilizo el caso de Chile, bueno, porque justamente pues se utilizó la vacuna de Coronavac. En el caso de Chile tiene, bueno, el porcentaje de la población que tiene al menos una dosis es cercano al 40%, mientras que en el caso de Brasil es cercano al 10%. Y si lo vemos en términos pues de muertes por cada millón, en Brasil es de 14 por cada millón, lo cual sigue siendo bastante alto, mientras que Chile es de 5. Entonces ahí podemos empezar a ver pues una diferencia, que sí te vas a contagiar, pero ya no va a ser un asunto de vida o muerte, ni vas a ir a dar al hospital, sino que ya se reduce a ser una enfermedad mucho menos grave. El otro ejemplo que quería hacer, quizá no se ha mencionado mucho, es Serbia, que Serbia también tiene una tasa de vacunación alta, como del 25%, incluso ha estado invitando a sus vecinos a que se vayan a vacunar, y ha recurrido a la vacuna a Coronavac, que es también la vacuna que se fabrica en China. Y ahí también justo el vecino que tienen, que es Bosnia, donde prácticamente no se ha vacunado a nadie, pues se ve justamente en las tasas de mortandad, mientras que en Serbia es cercana a la de Chile, de 5 por cada millón de habitantes. Actualmente pues en Bosnia es algo que ya está desbordado. También hay otros
anda por ahí de 14, también más o menos similar a la de Brasil, ¿no? Las muertes por cada 1000 habitantes. También influyen otros factores, ¿no? O sea, en el caso de Serbia y de Bosnia, pues tienen como herencia del pasado socialista una alta dotación de camas por habitantes, entre 7 y 6, mientras que, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues tiene pocas, ¿no? Incluso Chile también, tiene 2 por cada 1000 habitantes. Entonces, ahí influyen varios factores, pero evidentemente, pues sí se puede ver que el hecho de que al menos, incluso con una dosis, que lo ideal evidentemente es tener las dos, pero al menos con una dosis, sí, el caso de Chile y de Serbia son, pues, contrafactuales de lo que está sucediendo, por ejemplo, en países como Brasil o Bosnia, donde no tienen un porcentaje alto de vacunación. De todas formas, falta bastante, hay que decirlo. O sea, todavía no sabemos sobre el coronavirus cuál es el umbral mínimo de vacunación para lograr la famosa inmunidad de rebaño, pero seguramente es un número todavía mayor. Y efectivamente, como dice Mario, pues hay que andarnos con cuidado, también seguir reforzando el sistema de salud para que aquellas personas que todavía no han sido vacunadas, pues en caso de que les dé una enfermedad pues grave, tengan la atención, ¿no? Mario, y otro aspecto también es la resistencia que podrían mostrar algunas variantes del virus, y hay estudios por ahí que hablan, por ejemplo, de la variante sudafricana y su resistencia, me parece que a la vacuna de Pfizer. Pero estos estudios son preliminares, o les falta todavía tener pues más objeto de estudio para que sean válidos, para que sean confiables. Sí, así como tú lo dices, son preliminares, todavía están pues en estudio, son observaciones que por supuesto se tienen que depurar, demostrar que son robustas en otros escenarios, y seguramente, incluso si fuera el caso de que algunas variantes escapan o eluden la protección que ofrecen algunas vacunas, pues eso no implica que con ello vaya a pasar un caos, ¿no? Finalmente, otro ejemplo que ya tenemos en el mundo, pues es la de la influenza, ¿no? Donde cada año vamos sacando una nueva versión de la vacuna dependiendo de la variante de influenza que vaya dominando, ¿no? Entonces, eso podría ser un escenario y podríamos, pues, perfectamente vivir con él. Digo, no sería lo ideal, por supuesto, pero es una opción. La otra es que encontremos una especie de calibración que ahorita mismo también se está estudiando en los distintos países, de cuál es el efecto que tiene combinar distintas tecnologías de las vacunas, ¿no? Porque algunas tendrán algún tipo de componente viral, otras serán modificadas genéticamente, y entonces en ese estudio justamente estamos, ¿no? Realmente recordar lo que hemos insistido aquí, que llevamos poco más de un año de la pandemia y ya tenemos una vacuna. Seguramente hay mucho todavía por aprender, pero lo cierto, lo que sabemos hasta ahora es que es muy efectiva para reducir el número de casos graves y, por supuesto, el de hospitalizaciones, ¿no? Combinar componentes de las vacunas, y en algunos países están decidiendo combinar una primera dosis con una vacuna y luego segundas dosis con otras vacunas. ¿De esto qué saben, nada más para cerrar? De Víctor. esto, pues mira, básicamente de cómo están, hay algunas vacunas que tienen ventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta de Coronavac, la ventaja que tiene, si bien a lo mejor no tiene la efectividad, por ejemplo, que puede tener la vacuna de Pfizer, la ventaja que sí tiene es que se acopla a países que a lo mejor no tienen la infraestructura de ultracongelación. Entonces, en ese sentido, pues es una opción, ¿no? O sea, cuando no tienes otra cosa y no tienes la infraestructura ni la logística, estoy pensando, por ejemplo, en comunidades alejadas, no solamente de México, sino podemos pensar en el caso de África, ¿no? O de otros lugares, pues es quizá una solución óptima, ¿no? Es el caso también, bueno, de otras vacunas como Novavax y Janssen, pues que también aguantan temperaturas de un refrigerador, ¿no? De 2 a 8 grados, mientras que pues otras, como la que hemos comentado, la de Pfizer, pues sí requiere ultracongelación. Entonces pueden hacer combinaciones en la medida en la cual pues vaya habiendo disponibilidad. Además, hay una cosa, o sea, que es como, bueno, yo te lo digo porque yo tengo asma, ¿no? Entonces tengo alergias asmáticas, entonces a mí el doctor me recomienda a pólenes y a inhalables que me pongan una en un brazo y otra en otro, precisamente porque si una de las juntas se puede neutralizar, pero ya pasando el periodo de tiempo, pues ya se desarrolla una primera inmunidad y claro, con otra vacuna,
pues no se van a neutralizar, sino que incluso se puede potenciar el efecto, ¿no? Ahí está. Entonces, Ahí está. es algo que hay que empezar a probar, pero Pues mucho que pues probar. no tendría. Sin duda. Así es. Víctor, Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, nos Gracias, vemos el buenas próximo noches. lunes. Buenas noches.